Señal directa. Oigan, son ya las 9 de la noche con 32 minutos. Regresamos a esta tercera emisión de Señal Informativa. Hace casi 6 meses, si mal no recuerdo, platicábamos en ese espacio informativo con Daniel Sánchez Tapatío, consultor especialista en hidrología e hidráulica. Y en aquel entonces, Daniel, ¿cómo estás? Te saludo, buenas noches. Víctor. Daniel, en aquel entonces, recuérdame si estoy equivocado, pero ya hablabas tú de la necesidad de un incremento al costo del sistema de agua potable, o por lo menos se hablaba ya en aquel entonces de un posible incremento al costo del sistema de agua potable y alcantarillado. Dice el CIAPA que es muy necesario porque hay mucho moroso, no por un tema de la baja calidad del cambio de infraestructura tan importante que también señalabas en aquel entonces, pero ahora sumamos, digamos, un dato más a esta historia que venimos platicando desde hace meses y que ya hemos platicado contigo, y es que ya reconoció el CIAPA por fin que luego de casi un año, de 8 meses, pues la presa del Zapotillo sigue sin enviar absolutamente una gota de agua a la zona metropolitana de Guadalajara. ¿Cómo podemos, y me gustaría empezar de lo más reciente hacia lo que ya habíamos platicado antes, Daniel, pero ¿cómo podemos interpretar entonces los ciudadanos esta promesa incumplida a 8 meses del gobierno estatal después de todo lo que se hizo sobre la presa El Zapotillo y que finalmente una solución que se iba a dar ya para los próximos 50 años hasta el momento no ha dado una sola gota? Es correcto, el día de hoy declararon esta situación que ya veíamos que estaba ocurriendo, que no, la ciudad no está recibiendo este caudal que se prometió que la presa de Zapotillo estaría aportando. ¿Cómo debemos interpretarlo? Bueno, pues evidentemente podemos empezar con el discurso, ¿no? El discurso que se nos había estado repitiendo hasta el cansancio de parte de la anterior administración estatal de que teníamos el agua garantizada para los próximos 50 años. Bueno, es evidente que no es así, que todavía hay muchos problemas en infraestructura hidráulica, desde la fuente de abasto de Chapala, que suministra más del 60% de la ciudad, y esta fuente que se aseguraba que nos iba a liberar o nos iba a ayudar a suministrar y a paliar el déficit que desde hace ya muchos años se tiene reconocido de cuando menos 3.000 litros por segundo para la ciudad. Esta presa aportaría 2.000 de esos 3.000 litros más otro metro cúbico sumado para la presa del Salto, pues estarían cuando menos por lo pronto igualando ese déficit y pues que se representaría para mucha gente que padece el desabasto en la ciudad, sobre todo en esta época del año en estiaje, pues representaría al menos la posibilidad de no estar sufriendo este problema. Y pues evidentemente esto no está ocurriendo. La presa se llenó el pasado mes de agosto, pero lo que indica la autoridad y que es lo que hemos pensado que ha estado ocurriendo, pues es que efectivamente las obras no están terminadas, no se ha logrado concretar esta conexión, el sistema de bombeo de la presa del Zapotillo pueda enviar agua al acueducto que construyó la administración anterior, y pues ahí están los resultados, ¿no? No tenemos esos 2.000 litros y pues no hay, al menos hasta el momento, que sepa una fecha de cuándo sí podríamos contar ya con el abasto de esta presa. Josué, Daniel, recordando un poco precisamente sobre el origen de esta obra, y más que el origen, digamos, el pasado reciente, justo lo mencionabas, la pasada administración, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador intervino precisamente para que fueran primero salvados e indemnizados los pueblos que pretendían ser inundados con la construcción de la presa. Finalmente se llegó a un acuerdo. La pregunta en concreto es, ¿dónde quedó la responsabilidad? ¿Quién tiene la responsabilidad de terminar las obras y de hacer que esta presa funcione adecuadamente? ¿El gobierno federal o el gobierno estatal? Bueno, buenas noches, Zapata, Belén Zapata, mucho gusto saludarla. La responsabilidad es del gobierno federal, definitivamente. Esto es dentro de los compromisos que establecieron las administraciones estatal y federal para el lograr destrabar este asunto que duró muchos años atorado
por aspectos jurídicos y por la defensa que hicieron los habitantes de las localidades que se verían afectados por la inundación del embalse de esta presa. Al final de cuentas, el acuerdo fue que la Comisión Nacional del Agua sería la responsable de ejecutar las obras necesarias para evitar este proceso de inundación y, por supuesto, de construir la estación de bombeo que llevaría el agua de la presa del Zapotillo a la presa del Salto y a partir de ahí, a través del un acueducto hacia el sistema de las presas de la red Calderón. No ha ocurrido, me parece que es un asunto que no han logrado resolver. Desconozco las razones, no, esa parte no se ha transparentado qué es lo que está ocurriendo, por qué es que no han podido echar a andar la presa, pero la responsabilidad es del gobierno federal. Entonces ahí tendrían ellos que dar las explicaciones, porque pues efectivamente y desde agosto del año pasado la presa alcanzó su nivel de llenado con el bajo nivel que tiene la presa actualmente y con el que quedó habilitada, con las ventanas que le abrieron ahí, pero pues no ha servido de nada, entonces es algo que tienen que resolver muy pronto, ¿no? Claro. Y actualizando ya, Daniel, justamente este tema viendo la vinculación de un problema del CIAPA que durante años ha dado un mal servicio a las diferentes colonias de la zona metropolitana de Guadalajara, con agua turbia, con tandeos que también habían prometido que no se iban a volver a dar, pero que siguen sucediendo. Esta justificación que da el CIAPA de que se tiene que hacer un incremento porque hay morosos, dice yo, ¿tú lo ves realmente válido o crees que se tiene que considerar algunas otras variantes? Bueno, sí, hay un problema social en cuanto a valorar la importancia de lo que es el servicio del agua. Eso tenemos que reconocerlo. Lamentablemente hay mucha gente que asume vamos, como una costumbre, ¿no? Como es un servicio que a final de cuentas no se les puede cortar. Y digo, aquí estoy hablando exclusivamente de los usuarios Morosos. domésticos. Pues. Pero por supuesto también hay empresas y hay industrias, comercios, empresas que prestan servicios que tampoco hacen el pago. Pero enfocándonos exclusivamente en el sector doméstico, hay mucha gente que lo ve como muy normal porque no se lo cortan. A los otros servicios, a los otros sectores sí se les puede hacer un corte total del servicio porque no es, vamos, ellos están usando el agua para lucrar con la misma. En el caso de los usuarios domésticos, pues es para poder hacer sus actividades diarias, es un derecho humano y entonces no se puede cortar y mucha gente lamentablemente incurre en eso. Entonces, considero que sí hay un problema serio en ese sentido. Creo que tenemos que, la obligación del organismo es seguir insistiendo en lograr la cobranza. Me parece que la responsabilidad no es totalmente de la ciudadanía que no está haciendo el pago, sino también, como insisto, hay otros usuarios de otros sectores que no están cubriendo, pero pues la obligación del organismo es esa y yo creo que es importante también ganarse nuevamente la confianza de la gente. Me parece que también con justificadas razones es legítimo que la ciudadanía esté cansada de no recibir un abasto en las condiciones que se merece y que así lo establece la Constitución, un agua de calidad de manera asequible, es decir, que se pueda, que no represente un costo excesivo para las personas. Y la realidad es de que me parece que el costo no es caro, ya lo hemos platicado anteriormente. Considero que hay incluso otros servicios que la gente sí paga, porque además si no lo paga se los cortan. Estoy pensando, por supuesto, en el servicio de la energía eléctrica. Todo el mundo está al corriente, porque en el momento en que no suceda así, se los van a cortar. Pero también mucha gente, por ejemplo, paga el internet y el teléfono en su casa o los servicios de streaming, ¿no? Todas estas empresas que ofrecen televisión, servicios de televisión bajo demanda, y lo pagan porque en el momento en que dejen de pagarlo les cortan el servicio. No sucede así con el agua y esto fomenta lamentablemente proceso en el que hay tanta morosidad.
Pero insisto además que la gente ha perdido mucha la confianza en el organismo porque pues no tenemos el abasto continuo y de calidad. Eso es también muy importante y el organismo tiene que ganarse nuevamente la confianza de la gente y sobre todo apoyándose mucho en la comunicación, decir las cosas como son. Creo, tengo la expectativa y que se está haciendo así actualmente y espero que continúen en esa idea de seguir difundiendo la información y que asumir todos la parte que nos toca, sabiendo pues, pero teniendo elementos y la información al día, al corriente para que tomemos decisiones también los ciudadanos, ¿no? Josué, para concluir esta charla, me gustaría regresar un poco al tema de la presa del Zapotillo. ¿Qué consecuencias tendrá entonces la zona metropolitana de Guadalajara o qué consecuencias ves tú a mediano o corto plazo si no se terminan las obras y si no está llegando el agua que requiere la metrópoli? Bueno, lo que va a ocurrir actualmente, vamos, la presa tiene muchos años ahí detenida. Lo que si no se reactivan pronto estas obras, o más bien si no se concluyen pronto estas obras, pues bueno, vamos a seguir teniendo el escenario que hemos enfrentado en los últimos años donde en estiaje seguimos teniendo muchos problemas para abastecer las zonas altas de la ciudad, la zona sur, la zona oriente, parte de la zona norte, por supuesto. Entonces, digamos que no auguro un escenario muy distinto al que actualmente padecemos. Pero me parece que, por supuesto, sí, la ciudad todavía tiene una expectativa de crecimiento para los próximos años en el que si esto llegara a tardar mucho más allá de este año o el siguiente, sí pudiéramos empezar a ver situaciones un poco más, cada vez más graves, ¿no? Pero considero yo, ojalá tuviéramos información más actualizada y de parte del gobierno federal, de parte de la Comisión Nacional del Agua, cuál es el estatus y qué falta exactamente para que la presa pueda, y la estación de bombeo de la presa pueda echarse a andar y que podamos contar con esa agua, porque no me parece que un escenario sea el que estas obras estén, vamos a decir, a un 50% de avance, un 70% de avance. Me parece que no es por ahí. Considero yo que estas obras ya deben estar muy cerca de concluirse y yo esperaría que en el transcurso de este año tuviéramos ya la información de que la presa ya va a funcionar y va a empezar a enviar este caudal. Espero no estar equivocado y que sí podamos tener certeza de que podamos contar con ese líquido en los próximos meses. Josué Daniel Sánchez Tapetillo, te agradecemos muchísimo este tiempo, este espacio que le otorgas a la audiencia de Señal Informativa. Muchas gracias. Con todo gusto. Gracias, Belén. Gracias, Víctor. Estamos a la orden. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Daniel Sánchez Tapetillo es consultor especialista en hidrología e hidráulica. Vamos a la pausa, regresamos ya para entrar a la parte final de este espacio.